Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí un día más. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en un tema que de verdad, les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar un misterio, vamos a romper el silencio sobre algo que muchos de ustedes nos han estado preguntando con muchísima insistencia. Y es que, como saben, a veces las cosas no son lo que parecen, y detrás de cada decisión, de cada cambio, hay un torbellino de motivos, de razones, de historias que merecen ser contadas. Así que prepárense porque hoy, Demet y yo vamos a revelarles todo, absolutamente todo nuestro verdadero motivo al tomar una decisión que, estoy segura, los va a sorprender tanto como a nosotros nos costó llegar a ella. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta confesión tan esperada, si aún no lo han hecho, por favor, les pido de corazón que se suscriban a este canal. Es un pequeño gesto para ustedes, pero para nosotros significa el mundo. Nos ayuda a seguir creando contenido que les encante y a construir esta comunidad tan increíble que tenemos. Ya sin más preámbulos, vamos a empezar con esta historia. Verán, la decisión que tomamos y que hoy venimos a explicarles en detalle, no fue algo que surgiera de la noche a la mañana. Fue un proceso a veces doloroso, a veces confuso, pero siempre con la convicción de que era lo correcto para nosotros, para nuestro camino, y créanme, para nuestra paz. Por mucho tiempo sentimos esa presión, esa expectativa externa que sin darnos cuenta, nos iba minando un poquito. Las redes sociales, los comentarios, las preguntas constantes, todo eso, aunque venga con la mejor de las intenciones, a veces puede convertirse en un ruido difícil de ignorar. Y es que cuando uno vive su vida, cuando toma decisiones que afectan su presente y su futuro, lo más importante es que esas decisiones resuenen con uno mismo, con sus valores, con sus anhelos más profundos. Y ahí es donde entra la complejidad de revelar nuestro verdadero motivo. No se trata de justificar, sino de compartir, de abrir una ventana a lo que realmente estaba pasando detrás de cámaras, detrás de las sonrisas y las publicaciones aparentemente perfectas. Uno de los primeros puntos clave en nuestra reflexión fue la búsqueda de autenticidad. Sentíamos cada vez con más fuerza que estábamos cumpliendo con una especie de guión preestablecido. Había expectativas sobre cómo debíamos actuar, cómo debíamos mostrar nuestra vida, qué tipo de contenido debíamos generar. Y si bien nos encanta interactuar con ustedes y compartir nuestras experiencias, llegó un punto en el que esa línea entre lo auténtico y lo performativo se empezó a difuminar. Queríamos volver a conectar con esa esencia, con ese impulso genuino que nos llevó a crear este espacio en primer lugar. Queríamos que lo que ustedes vieran fuera un reflejo fiel de quiénes somos, de lo que pensamos y de lo que sentimos, sin filtros innecesarios ni presiones externas. Fue una especie de despertar, de decir alto. Esto no está funcionando para nosotros a nivel personal, y si nosotros no estamos bien, ¿cómo podemos seguir aportando valor y alegría a ustedes? Otro aspecto fundamental fue la necesidad de explorar nuevas facetas de nuestra vida. Todos evolucionamos, todos crecemos y nuestras inquietudes y aspiraciones cambian. Sentíamos que estábamos un poco estancados en ciertas áreas y que teníamos un potencial inexplorado, tanto individual como en pareja. La decisión que tomamos, aunque para algunos pudiera parecer un retroceso o un abandono, en realidad fue un gran salto hacia adelante. Nos permitió liberarnos de ciertas ataduras, de ciertas responsabilidades que en ese momento ya no nos nutrían. Fue como decir, tenemos tantas cosas más para ofrecer, tantas ideas por explorar, tantas habilidades por desarrollar, ¿por qué limitarnos? Y esta necesidad de crecimiento, de superación personal, es algo que espero ustedes también entiendan y valoren. Creemos firmemente en la importancia de no conformarse, de buscar siempre ese siguiente nivel, ese nuevo desafío que nos haga sentir vivos y realizados. Además, quiero que sepan que esta decisión también estuvo muy ligada a nuestra salud mental y bienestar emocional. En este mundo tan acelerado y competitivo, es fácil caer en el agotamiento, en el estrés constante. Hubo momentos en los que la carga se sentía demasiado pesada, en los que las exigencias superaban nuestras capacidades. Y cuando uno llega a ese punto, lo más responsable es hacer una pausa, reevaluar y tomar medidas para protegerse. No se trata de debilidad, sino de inteligencia emocional. Es saber cuándo decir basta, cuándo pedir ayuda, y cuándo tomar un respiro para recargar energías. Esta revelación de nuestro verdadero motivo es en parte una forma de decirles, prioricen su bienestar.
Su salud mental es invaluable y a veces tomar un camino diferente es la mejor manera de preservarla. Y ahora hablemos de la parte que quizás más intriga, la que genera más preguntas, el verdadero motivo. Porque sí, ha habido muchas especulaciones, muchos rumores. Y aunque amamos esa curiosidad, también sentimos la necesidad de aclarar las cosas para disipar cualquier malentendido. No hubo una pelea monumental, no hubo un drama escandaloso que terminara con una ruptura abrupta. La realidad, como suele suceder, es mucho más matizada. Fue una acumulación de pequeñas señales, de conversaciones profundas, de darse cuenta de que nuestros caminos, en ciertos aspectos, necesitaban tomar direcciones ligeramente distintas para poder seguir creciendo de forma saludable. Piénsenlo así, a veces, para que una planta crezca más fuerte y sana, necesita ser trasplantada a una maceta más grande, o incluso a un lugar con diferente luz. No significa que la planta original estuviera mal, sino que necesitaba condiciones óptimas para su desarrollo futuro. Nuestra situación fue similar. Sentíamos que el espacio en el que estábamos, si bien había sido fundamental y maravilloso, ya no nos ofrecía las condiciones ideales para alcanzar nuestro máximo potencial. Por ejemplo, yo, Demet, sentía una fuerte llamada a explorar más a fondo mi creatividad en un ámbito más, digamos, experimental. Tenía ideas que necesitaban espacio para respirar, para ser probadas sin la presión de tener que ser para todos, sin la necesidad de encajar en una fórmula preestablecida. Quería permitirme fallar, aprender y redescubrir mi voz artística sin el peso de las expectativas. Y Khan, mi compañero de vida y de aventuras, también sentía esa necesidad de redefinir ciertos aspectos de su carrera, de buscar desafíos que lo sacaran de su zona de confort y lo impulsaran hacia nuevas metas. No fue una decisión egoísta. Fue una decisión de honestidad y de respeto mutuo. Porque ¿de qué sirve seguir un camino que no nos llena, que nos agota, que nos hace sentir que estamos traicionando una parte de nosotros mismos? Al final, lo más valioso que podemos ofrecer al mundo, y especialmente a ustedes, nuestra comunidad, es nuestra versión más auténtica y realizada. Y para llegar ahí, a veces hay que atreverse a dar esos pasos que parecen inciertos, pero que resuenan con una verdad profunda. Además, y esto es algo que quiero recalcar con mucha fuerza, nuestra relación personal sigue siendo un pilar fundamental. El hecho de que estemos tomando caminos ligeramente diferentes en ciertos proyectos o enfoques no significa, en absoluto, que nuestra conexión se haya visto comprometida. Al contrario, siento que esta apertura y esta honestidad mutua nos han fortalecido aún más. Entendernos, apoyarnos en nuestras individualidades y celebrar nuestros respectivos crecimientos es, para nosotros, la esencia de una relación sana y duradera. Otro punto importante que queremos compartir es que durante mucho tiempo, nos sentimos un poco atrapados en la narrativa que otros habían creado sobre nosotros. Había una imagen, una expectativa, que no siempre se alineaba con nuestra realidad interna. Y aunque entendemos que como figuras públicas, estamos expuestos a ese escrutinio, llegó un punto en el que sentimos la urgencia de recuperar el control de nuestra propia historia. Queríamos ser los narradores de nuestro propio viaje, y eso implicaba ser transparentes sobre nuestras motivaciones, sobre nuestros miedos y sobre nuestros sueños. Por eso, hoy decidimos romper ese silencio. No buscamos lástima ni buscamos una validación externa. Buscamos compartir nuestra verdad, nuestra experiencia, con la esperanza de que pueda resonar con alguno de ustedes, de que pueda inspirarlos a ser más honestos consigo mismos, a perseguir sus propias pasiones con valentía, y a no tener miedo de cambiar de rumbo cuando sea necesario. La vida es un constante proceso de aprendizaje y adaptación. Lo que funciona hoy, quizás no funcione mañana. Y eso está bien. Lo importante es estar atentos a nuestras propias necesidades, escuchar nuestra voz interior y tener el coraje de actuar en consecuencia. Demet y yo, al tomar esta decisión, hemos elegido priorizar nuestro crecimiento individual y nuestra autenticidad, sabiendo que eso, a la larga, nos permitirá seguir aportando lo mejor de nosotros mismos, tanto en nuestras vidas personales como en los proyectos que emprendamos en el futuro. Ha sido un camino de introspección, de conversaciones muy profundas y, a veces, de confrontación con nuestras propias creencias y miedos. Pero estamos en paz con nuestra decisión. Sentimos una gran liberación al poder compartir esto con ustedes. Creemos en la transparencia, en la honestidad, y en la fuerza que surge cuando uno se atreve a ser vulnerable. En resumen, nuestro verdadero motivo al romper el silencio y al tomar la decisión que tomó lugar, se resume en 3 pilares fundamentales:
la búsqueda incansable de autenticidad, la necesidad imperante de explorar nuevas facetas de nuestro crecimiento personal e individual y la firme convicción de proteger y priorizar nuestro bienestar mental y emocional. No se trató de un evento aislado, sino de un proceso evolutivo, de una comprensión profunda de que, para poder seguir aportando lo mejor de nosotros mismos, necesitábamos hacer un cambio, tomar un nuevo rumbo que nos permitiera florecer en nuestras versiones más genuinas. Así que hemos llegado al final de esta confesión tan esperada. Espero de corazón que esta explicación les haya brindado la claridad que buscaban, y que hayan podido entender un poco más el torbellino de emociones y reflexiones que nos llevaron a tomar esta decisión. Su apoyo, su comprensión y su cariño significan el mundo para nosotros, y por eso, agradecemos enormemente que hayan estado aquí, escuchándonos con tanta atención. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se han sentido alguna vez en una situación similar? ¿Qué consejos le darían a alguien que está considerando un cambio importante en su vida? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber de sus experiencias. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o si simplemente les ha gustado escucharnos, por favor, regálenos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden siempre ser auténticos y perseguir sus sueños. Un abrazo enorme para todos.